Hola amigos de YouTube, en esta ocasión Yo Soy Computación les trae un nuevo tutorial. Esta vez vamos a hablar de la herramienta de reparación de discos duros más completa, el HDD Regenerator. ¿Para qué sirve el HDD Regenerator? Nosotros tenemos una página web, yosoycomputacion.com, donde hicimos un tutorial el más completo de HDD Regenerator, donde explicaremos paso a paso qué es, para qué sirve HDD Regenerator y un montón de cosas, mucha información para un mismo programa, qué son los sectores defectuosos, todo paso a paso para que al ocupar un programa tan potente puedan saber lo que están haciendo. Dejaremos un link completo para descargar HDD Regenerator Full 2011, gratis obviamente, descargar HDD Regenerator ISO, los pasos para instalar el HDD Regenerator Full. En este tutorial nos vamos a centrar únicamente en cómo utilizar el HDD Regenerator, la parte práctica. No vamos a ahondar en todos estos temas que son bastante extensos. Es un artículo que nos llevó mucho tiempo, como podrán ver. Podríamos resumir en qué es HDD Regenerator y para qué sirve. Todo esto está en nuestra página, digamos, en yosoycomputacion.com/. Yo les dejo el link en la descripción. ¿Qué es HDD Regenerator y para qué sirve? Bueno, es un software informático que sirve para escanear y reparar los sectores defectuosos de un disco duro. A veces HDD Regenerator puede revivir tu disco duro o no, dependiendo del daño de tu disco duro. HDD Regenerator es un programa bastante completo, bastante potente, que nos permite hacer muchísimas cosas en cuanto a recuperar datos. En realidad son pocas las cosas que hace, pero a la vez es muy potente. HDD Regenerator tiene un menú, nos permite crear un USB booteable, un USB flash, poner el HDD Regenerator en un programa, arrancar HDD Regenerator en nuestra computadora, hacer un DVD o CD booteable. Estas opciones, bueno, básicamente Start Process Under Windows, disculpen el inglés, pero bastante malo, son todas opciones que vamos a encontrar dentro del programa. Para poner el serial number, también dejamos un serial, o crack como quieras llamarlo, pero más bien un serial. Dejamos un número de serie del HDD Regenerator en esta página, en yosoycomputacion.com. Yo les voy a dejar el link completo, no se preocupen, de ahí lo pueden descargar. Como les digo, solamente hacemos un pantallazo general de qué es y para qué sirve. Ya dijimos que es un programa informático para recuperar sectores defectuosos de un disco duro. Básicamente lo que sucede a veces, qué síntomas necesitamos tener para decir, bueno, debo ocupar HDD Regenerator, cómo funciona, cuándo debo utilizarlo. Básicamente el problema principal que suele surgir, nosotros como empresa, Yo Soy Computación, se dedica a la informática, generalmente arreglamos muchas computadoras. Lo que recomienda Yo Soy Computación es, más que nada, cada vez que viene una persona y te dice no arranca Windows, no inicia sistema operativo, nosotros lo primero que hacemos es ocupar el HDD Regenerator para verificar los sectores del disco dañado. ¿Por qué? Porque es muy común que en la primera parte del primer sector, del disco duro, es muy común que ese sector se encuentre dañado. Cuando ese sector se encuentra dañado, Windows no arranca o tarda muchísimo en arrancar. Ese es otro síntoma. Cuando Windows tarda muchísimo y después de repente se vuelve normal rápido, es porque hay un sector dañado que conviene repararlo, porque después puede ser más grave. HDD Regenerator lo que hace es fortalece los sectores para que Windows pueda leer ese sector y volver a arrancar cuando no arrancaba. Porque ¿qué pasa? Generalmente cuando Windows no inicia, ¿qué hace un técnico? Suele hacer lo siguiente: reinstala el sistema operativo. Pero muchas veces, si el error es ínfimo del disco, es como que sobrescribe un sector dañado, pero al estar dañado ese dato de arranque que necesita Windows funciona unos días y después a la semana el cliente vuelve otra vez con la instalación de su Windows que falló y otra vez hay que volver a instalarle, y a veces uno se pregunta por qué, y es por eso, precisamente porque el disco tiene un daño, a veces ínfimo, el primer sector nada más, y HDD Regenerator te lo soluciona. Por eso siempre cuando un cliente viene y nos dice no funciona el disco duro, no arranca nuestro sistema, lo primero que hay que hacer es testear el disco duro con HDD Regenerator, y bueno, generalmente vuelve a funcionar a menos que el daño sea grave. Depende mucho del daño del disco. Hay veces que es irrecuperable toda la información.
otras veces que no, digamos. Así que en este caso vamos a hacer un tutorial completo en español de cómo recuperar nuestro disco con HDD Regenerator. Vamos a tratar de ser prácticos, porque yo estoy resumiendo todo este artículo que hicimos en yosoycomputacion.com. Fíjense que es larguísimo, entonces vamos a tratar de hacer lo más breve posible, lo más práctico. Y si quieren aún más información, pueden entrar en nuestra página y ver este tutorial, que la verdad que es bastante extenso y cubre todas las necesidades: las B de HD Regenerator, las D de HD Regenerator, las N, las R en rojo, en verde, todos los errores te explica. Nosotros ahora solamente vamos a mostrarles cómo funciona, cómo dejar escaneando, y después, bueno, les voy a explicar un poquito sobre los resultados, pero de manera muy breve, de los resultados que te da HD Regenerator, los errores que te puede dar. Un error que te puede dar es bad command on file name. Disculpen una vez más por el inglés porque es malo, pero vamos a poner bad command or file name. Ese error es muy común que nos surja. Generalmente en las notebooks o en las laptops, cuando pones HDD Regenerator, cuando lo arrancas, suele ocurrir esto, que no inicia HDD Regenerator, no lo arranca directamente. Entonces generalmente es por la versión del HDD Regenerator que tenemos. Nosotros tenemos la última versión, HDD Regenerator Full 2011. No es el serial de Peter Suma, es una versión, la última que salió con el último crack, que corrige este error. Esto ya se corrige y lo pueden arrancar normalmente. Así que vamos a explicar paso a paso. Otro error que también surge generalmente es que cuando vos pones en un USB booteable, pierde su capacidad. Por ejemplo, este USB que yo tengo, con el que voy a volverlo booteable, este USB tiene 14,3 GB. Esto quiero que atiendan bien porque les va a pasar muchas veces. HDD Regenerator solo va a ocupar 2 GB de tu pendrive o USB, y luego el resto de la partición se va a perder. Va a aparecer acá como espacio disponible. Si vuelven a ver, ahora les voy a mostrar, solamente 2 GB van a tener disponible. Lo otro es como que se perdió, pero vamos a verlo, no se preocupen. Ahora vamos a comenzar. Hicimos un breve repaso. Así que bueno, voy a utilizar el HDD Regenerator solamente sobre Windows para que ustedes puedan ver más o menos cómo funciona. También les voy a enseñar a hacerlo booteable. Podríamos hacerlo primero, digamos, yo tengo un pendrive de 14 GB que recién les mostraba, la unidad que dice mi USB, que se llama. Vamos a poner bootable USB flash. Le damos clic, elegimos nuestro pendrive. Tenemos que asegurarnos de no tener nada dentro, porque HDD Regenerator borra todos los datos de nuestro pendrive, porque necesita instalar sus archivos ahí. Una vez que instala, solamente ocupa 2 GB y te hace perder todo el otro espacio de tu disco, pero es solucionable. Es como que pierde la partición, o la chica, vamos a decir de alguna manera, la vuelve más pequeña la partición, pero es totalmente solucionable. Así que sin ningún problema le dan OK, te avisa que van a ser destruidos todos los datos de tu USB, le das OK, esperas que HDD Regenerator 2011 te diga esto. Te pregunta si quieres reiniciar. ¿Por qué? Porque cuando vos pones HDD Regenerator en un pendrive USB, lo que haces es lo volvés booteable. Entonces puedes arrancar desde el pendrive, no sobre Windows, sino sobre el programa. Es como que en vez de iniciar por tu disco duro, tu computadora inicia sobre tu pendrive, y desde allí podés reparar tus discos. Vamos a ponerle que no, porque no queremos reiniciar. Yo quiero mostrarles nada más la funcionalidad que tiene sobre Windows. ¿Qué nos permite hacerlo sobre Windows? Yo no voy a poder hacer sobre mi disco que tiene instalado Windows, no puedo reparar ese disco. Pero si tenés 2 discos y no querés reiniciar la compu desde el USB, lo podés hacer de aquí. Son las mismas opciones, yo quiero que vean nada más cuáles son. Pero bien, creamos nuestro USB booteable, les mostré cómo hacerlo, pero no vamos a arrancar desde allí por ahora, porque eso lo explicamos bien aquí. No se preocupen, que está todo explicado: cómo arrancar de un pendrive, cómo arrancar de un USB el HDD Regenerator completo. Tienen todo aquí, no se preocupen. Así que bueno, ahora vamos a empezar a utilizar HDD Regenerator. Hacemos clic acá donde dice, vamos a tratar de traducir, haga clic aquí para reparar
los daños físicos o los sectores malos del disco duro sobre Windows. Funciona para todos los Windows. Yo tengo Windows 10 ahora y funciona perfectamente. Cuando le dan clic, le pide que elijan el disco duro que quieren reparar. En mi caso voy a elegir mi segundo disco. Nunca puedo elegir el primero. ¿Por qué? Porque si yo elijo el primero me va a dar un error, porque es el sistema operativo el que está funcionando sobre ese disco. No puedo hacerlo de ninguna manera. Esta opción solo sirve si tenemos un segundo disco que queremos controlar. O también HD Regenerator repara los sectores de un disco externo, repara los sectores de un USB, lo que nosotros quieramos. En este caso este es nuestro pendrive y este es nuestro segundo disco de 1 TB. Solamente tenemos que dar doble clic para elegir nuestro disco a reparar, para arreglar sus sectores. Esperamos un momento a que procese la orden nuestro software. Y bien, aquí básicamente esta es la pantalla que nos va a aparecer cuando iniciemos sobre el pendrive. El USB lo mismo, con el USB booteable o nuestro pendrive, como quizás queramos llamarlo. Cuando reiniciemos la máquina e iniciemos HD Regenerator versión 2011, veremos esta pantalla exactamente. Básicamente todo esto, como le dije, está explicado en nuestra página, donde está el link de descarga completa y gratuita. Básicamente nos aparece esto, que nos dice que repara los sectores malos en los discos duros y que no pierde los datos existentes. ¿Qué significa esto? Muchas veces se preguntan si HD Regenerator borra los datos. HD Regenerator solamente fortalece los sectores. Los datos se pierden si el disco está muy mal o si tratan de regenerar todos los sectores de un disco malo, pero es una función avanzada que casi nunca sucede. Casi siempre repara, y lo que nos permite es volver a acceder a esos datos que no podíamos acceder. Otro de los síntomas cuando tenemos que ocupar HD Regenerator es que queremos acceder a una carpeta normal, no tiene muchos archivos, a una carpeta, y esta carpeta tarda un montón. Entonces, cuando hay esa lentitud, solamente para algo tan básico como entrar a una carpeta, debemos ocupar HDD Regenerator. Bien, ahora lo que haremos será comenzar con... Bien, ¿qué más nos dice? Dame un segundo. También nos dice que soporta todos los, que HD Regenerator soporta todos los tipos de archivos. O sea que se pueden incluir FAT, NTFS, X4, HF, etc. Así que también se puede hacer sobre un disco que no tenga particiones, o sea, trabaja sobre un disco físicamente HD Regenerator. Bueno, lógicamente sería en realidad, trabaja siempre sobre un disco. No importa el formato, la partición, el tipo de archivos, nada. Bueno, en este lugar nos aparece la capacidad de nuestro disco duro, la cantidad de sectores y la marca. Siempre es importante identificar qué disco estamos tocando, porque nos podemos confundir fácilmente. Entonces tenemos que ver la marca, el modelo, etcétera, asegurarnos que sea ese, la capacidad, el disco número 2 en este caso que elegimos. Bien, después tenemos unas opciones muy interesantes. HD Regenerator nos da 4 opciones. La primera, Prescan, que significa para preescanear los sectores del disco y que nos mostrará las zonas malas del disco, los sectores dañados. Solamente nos mostrará, no hará nada más que un análisis de disco sería la palabra, la frase correcta. Segundo, Normal Scan. Esta es la opción que nos interesa, un escaneo normal con y sin reparar. Podemos hacer un escaneo normal un poquito más profundo que un escaneo rápido, sería el primero. Este sería un poquito más profundo, que podemos elegir si repararlo o no. Es un análisis normal, un poquito más profundo, que nos indica realmente qué zonas tenemos dañadas y qué zonas puede arreglar y reparar HD Regenerator. Tenemos la versión info, que te informa la versión, y último, mostrar las estadísticas. Mostrar las estadísticas sirve para cuando hicimos un escaneo, nos guarda esas estadísticas y nosotros podemos volver a utilizarlas, a verlas en realidad.
Nosotros siempre vamos a utilizar la segunda opción, escaneo normal con y sin reparar. Le damos enter, pusimos opción 2 anteriormente, le dimos enter, ahora ponemos, bueno, nos sigue diciendo todo lo mismo arriba y tenemos 3 opciones: escanear y reparar, que escanea y repara los sectores de disco duro directamente, esta es la opción que nos interesa a nosotros. Escanear pero no reparar, mostrar los sectores malos. Esta opción no tiene sentido porque solamente escanea y nos muestra, digamos, es muy parecida al pre-scan, un análisis rápido sería. Y regenerar todos los sectores en un rango, even if not bad, si no están malos. Significa que este sector nos regenera todos los sectores en un rango, aunque no estén malos. Si nosotros vemos un rango de sectores que están más o menos bien, pero vemos que todos los otros están mal, nos puede regenerar todos esos sectores, aunque no encontremos daños, y nosotros podemos dar el rango. Eso es muy útil a veces con las zonas de delay que no se suelen reparar correctamente. La zona de delay, bueno, vamos a explicar brevemente, porque antes de comenzar vamos a explicar más o menos cómo en los sectores del disco duro nos pueden aparecer distintos tipos de resultados cuando escaneamos con HDR Generator. Vamos a poner escanear y reparar, que es el primero, para que ustedes vayan viendo a lo que vamos apuntando, para que más o menos tengan una idea. Damos enter en escanear y reparar, y aquí nos pregunta si queremos empezar en el sector 0, que siempre tenemos que empezar en el sector 0 porque suele ser el que más se daña, y después podemos resumir el último proceso. Esto nos permite en la versión sobre Windows, y bueno, empezar darle los sectores manualmente que queremos. Por ejemplo, si sabemos en qué sector está el daño, le damos ese sector. Vamos a poner el 1, empezar en sector 0, le damos enter. Bien, esta es la pantalla que nos interesa, esta es la pantalla que nos va a aparecer, y este es el famoso delay o la D de HDR Generator que aparece. Fíjense que esto sobre Windows solamente aparece. Te aparece la temperatura del disco, aparece los sectores reallocated, los 0 sectores que fueron relocalizados, digamos, porque todavía no nos dañó nada. Esto, miren, tenemos la suerte que nos salió un sector delay con HDR Generator y podemos ver esta D es muy importante que la tengan en cuenta. Les puede aparecer, este sector no está reparado por HDR Generator. Este sector, lo que sucede es que es un sector lento. ¿Qué quiere decir un sector lento? Es un sector, bueno, en este caso 11 sectores, solo aparece una D porque cada letra abarca muchos sectores de HDR Generator. Entonces, la D es un sector lento. ¿Qué quiere decir un sector lento? Quiere decir un sector que tarda, pero no terminó de romperse, es como que está tardando. Tarda Windows en leer ese sector. Por ejemplo, queremos acceder a una carpeta y se pone lento, pero después de un momento podemos acceder sin problemas y recuperamos la velocidad. Pero que exista un sector lento quiere decir, o delay, quiere decir que está próximo a romperse. Entonces, posiblemente dentro de un tiempo, si volvemos a dar el escáner, HDR Generator nos reparará directamente el sector. En este caso solo nos está mostrando que es lento el sector y nada más. Es muy común que aparezca esta D. La solución sería regenerarlo si quieren, o esperar a que el sector se rompa y ahí volver a que le aparezca un break sector, y ahí pueden volver a pasar a HDR Generator. Muy bien. En este caso no hay mucho más que decir. Las B son los sectores malos que pueden aparecer. Aparecería una B aquí en rojo. Eso significaría que nuestro sector está malo, que HDR Generator no lo pudo recuperar. Y si tenemos una B en HDR Generator, si tenemos una sola podemos seguir utilizando el disco, pero si tenemos varias ya deberíamos reemplazarlo directamente y recuperar cuanto antes nuestros datos. Luego, lo más común es que aparezca una R. Por ejemplo, aquí en vez de una D, si el sector estaba roto me apareció una R. Eso significa que el sector fue reparado completamente por HDR Generator. Nosotros explicamos acá y mostramos, a ver, aquí el F R, vamos a ver si R en verde, por ejemplo, aquí, uy no,
Voy a aumentar el tamaño de la imagen de nuestro tutorial en la página porque aparece chiquito. Ahora, establecer. Bueno, aquí no se puede observar bien, pero si nosotros ponemos abrir imagen en una nueva pestaña, podemos ver que tenemos la R. Tenemos esta R en verde.